Bueno, antes de comenzar quiero un poco contar cómo surgió en mi corazón lo que vamos a compartir, lo que voy a compartir el día de hoy. En esta semana, yo no soy de soñar tanto. Yo duermo y así saco de papa, duermo y me despierto el otro día así. No sueño tantas cosas y de repente cuando veo películas sí sueño. Veo Spider-Man, sueño que soy Spider-Man y así. Veo la de soldado, sueño que soy soldado. Pero esta semana tuve unos sueños como súper extraños y que me acuerdo todavía. Y eso también es algo importante. He aprendido de que muchas veces Dios te habla a través de sueños. ¿A quién Dios le ha hablado a través de sueños? Y esos sueños son así que uno se despierta y dice, algo raro está o es del Señor. Una de esas dos cosas. La mía era algo raro hay en este sueño y creo que es del Señor. Entonces voy a preguntar. Le pregunté a los pastores, le conté mi sueño a mi esposa también. Y eran sueños súper cortos, pero hablaban algo que ahora entiendo que iba muy de la mano. El primer sueño fue que me encontraba como en una reunión de jóvenes y estaba el pastor Oscar de San Felipe. Así que si nos está escuchando el pastor Oscar vía internet, saludo. Ah, no, está en reunión ahora, entonces no me va a escuchar. Está el pastor Oscar y yo tenía que predicar y le digo a él, mejor usted predique, ya que está acá. Ya me dice, como él es, ya en mi sueño, ya yo estoy preparado para la prédica. Y se sube a predicar y pone una proyección. Yo ahora no traje proyección, pero él pone una proyección donde salía como una balanza y él dice, yo les voy a compartir sobre el peso final de un proceso. Y cambió el sueño. El segundo sueño fue que yo estaba hablando a personas y le estaba diciendo de que el poder de la palabra de Dios se hace vida en nosotros cuando nosotros obedecemos y actuamos en pos de esa palabra. Porque si esa palabra que nosotros decimos que es vida, nosotros no la obedecemos, no se hace vida en nosotros. O sea, depende de nosotros. La obediencia de creerle a Dios en su palabra produce en nosotros vida. Y se cambió el sueño. Y el tercer sueño fue que estaba un chico de la comunidad acá y nos contaba que él estaba muy feliz porque él había encontrado una mina de oro. Entonces nos iba a mostrar porque era una mina de oro escondida. Entonces nos lleva como una carretera, nos estacionamos y nos hace bajar de la carretera y había un canal, como un río chiquitito. Entonces dice, tenemos que esperar que pase el agua, porque cuando pase el agua después baja y ahí podemos encontrar las piedras de oro. Entonces estaba muy fuerte el torrente y de repente bajaba el agua, ya ahora bajemos. Y nosotros bajábamos y veíamos que eran puras piedras de oro. Y luego decíamos, viene el agua, subamos. Y de nuevo pasaba el agua. Y de nuevo bajaba y podíamos encontrar las piedras. Y yo le digo, pero ¿por qué no sacas las piedras y las empiezas a vender? Ganarías plata, podrías. Y él me dice, no, pero es que este es un lugar privado, una reserva privada. Es como de la zona, está protegida. Entonces, ya yo estoy ahí. Me acuerdo que estaba Daniel, mi hermano también ahí en el sueño. Y bajamos con el Daniel y el Daniel me dice, oye, pero sácate una piedra nomás, sácate una piedra. Y yo vengo así, siempre influenciándome mal. No, y yo vengo y yo digo, sí, tenéis razón, así como que yo tenía la gana. Recuerden que en mi sueño, el Daniel no hizo nada, es mi sueño. Entonces yo agarro la piedra y me la escondo. La piedra de oro, una piedra hermosa de oro y me la escondo. Y se termina el sueño. No comí mal esa noche, no comí poroto, porque uno dice, uno come poroto y sueña mal. No, yo no comí poroto. Entonces, después empecé a preguntar y bueno, los pastores me revelaron algo que ellos podían sentir del Espíritu a través de ese sueño. Y ahora viendo lo que voy a compartir, hace mucho sentido. Quédense con esos sueños, pero préstenme atención acá, ¿ok? Quiero que busquen en sus Biblias, pero antes, levante su Biblia en su mano. Vamos a hacer nuestra declaración. Repita conmigo, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vamos a Primera de Samuel 30, desde el 1 en adelante.
Primera de Samuel 30, del 1 en adelante. Si la pueden poner en las pantallas también está súper, pero yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tengo mi Biblia acá, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si es que se lee diferente acá, no se preocupe, es lo mismo, ya la misma esencia. Antes de empezar a leer, lo que yo les voy a compartir lleva por título, le cambié un poquito el título de mi sueño, pero lleva por título El valor de un proceso. Repita conmigo, el valor de un proceso. ¿Qué nosotros podemos entender por proceso? En el ambiente cristiano, cuando uno dice, no, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy pasando por un proceso. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Yo estoy pasando por un proceso, o el Señor está procesando mi vida, estoy viviendo un proceso. Uno siempre lo relaciona inmediatamente, se nos viene a la cabeza momentos difíciles, cambios en nuestra vida, donde tenemos que arreglar algunas cosas, donde Dios está mostrando algunas falencias de nuestra vida para ser transformadas. Pero siempre es un proceso difícil. Entonces, el proceso siempre es algo difícil. Pero hay algo importante en esto que en realidad los procesos son incómodos. ¿Por qué? Porque Dios está transformando nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter es transformado, no nos transforma las cosas buenas, nos transforma las cosas malas. Y para transformar las cosas malas, sale de nosotros eso. Por ejemplo, si es que yo soy muy enojón, y Dios quiere transformar mi enojo, empieza a brotar de mí que me muestro enojón. Hasta que llega el Señor y te dice, oye, mira, ¿ves? ¿Ves cómo es tu carácter? Entonces hay que transformar eso. Entonces es un proceso, un momento incómodo del proceso. Pero también hay procesos en la vida donde uno pasa dificultades, donde uno tiene problemas en familia, en la iglesia, en relacionamiento, problemas económicos, problemas de salud. Y uno empieza a decir esto, hay algo acá que está mal, pero yo sé que es un proceso. Yo sé que estoy acá porque estoy afirmado de la mano de Dios, pero es un proceso, es un momento difícil. ¿Se entiende? ¿Sí? Mire, yo busqué una de las definiciones de proceso y dice esto: procesamiento o conjunto de operaciones que se somete, a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Entonces, definitivamente, proceso es cambio. La mayoría de veces el proceso es muy doloroso. Nos sentimos muchas veces en un desierto. Cuando uno dice, no, estoy en un proceso, y tenemos este lenguaje cristiano, ¿no? Hermano, estoy en un desierto. Ahora, acá suena bien, porque estamos en desierto. O sea, físicamente, pero un sureño que diga, hermano, estoy en un desierto, tiene que ser cristiano nomás, porque uno dice, uy, pero está todo verde. Si uno le dice a uno que no cree, que no es cristiano, que no cree en Jesús, estoy en un desierto, hermano. No, pero dice que es verde. Entonces entendemos que el desierto es un proceso, pasar cosas difíciles. Pero hay dos actitudes y dos cosas que pueden pasar en estos momentos difíciles, en estos momentos de desierto. La primera es que nos muramos en el desierto. Y la segunda es que donde entendemos que Dios está con nosotros y podemos vencer, superar ese proceso. Yo siempre me tomo por la segunda. Usted también, ¿no? Tenemos que tomarnos de la segunda, donde entendemos que en nuestra vida estamos con el Señor, estamos pasando procesos, pero Dios está con nosotros y vamos a superar y vamos a vencer los procesos. Si tú estás pasando por un proceso en este día, en esta semana, en este año, en este mes, te quiero decir que el Señor está contigo. Amén. Es por eso que no debemos morir en la tierra del proceso, debemos mirar el valor de un proceso. Ahora sí, vamos a primera de Samuel 30. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Vamos a leer. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la quemaron hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam
de Jezreel y Abigail y la viuda de Nabal de Carmelo estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Quiero que dejen en la pantalla el 36, por favor. Y la última parte dice, pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Espíritu Santo, que te reveles a nuestras vidas, que reveles lo que hay en el corazón del Padre. Te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación para entender todo lo que tú tienes para hablar. Toda distracción le echamos fuera, toda preocupación le echamos fuera, toda relajación le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nosotros le predicamos a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que está atenta a tu palabra, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces nosotros estamos así, de repente, porque uno se queda dormido los días domingos, no es porque está cansado, sino que porque es una lucha constante espiritual, donde el Señor te quiere entregar algo, pero el enemigo está ahí, no quiero que se lo entregue, así que voy a empezar a dormirlo, a distraerlo, a preocuparse. Entonces hay que declarar con nuestra boca que estamos atentos a la palabra de Dios, ¿amén? Bueno, quiero meterlos en el contexto un poco de esta historia. Resulta que David estaba arrancando de su rey, que se había vuelto medio loco, que era Saúl. David estaba arrancando, Saúl le tenía una bronca, le tenía sangre en el ojo, como diríamos los chilenos, a David, y lo estaba persiguiendo. Entonces David decide algo súper extraño, porque estaba pasando en un proceso, y cuando uno pasa un proceso, si es que no está tan alineado de Dios, muchas veces toma decisiones medias extrañas, medias erradas. Y resulta que David, mientras estaba arrancando de toda esta situación, en persecución siempre de que Saúl lo quería perseguir, lo iba a matar, lo estaba persiguiendo para matar, él decide irse a los enemigos, que eran los filisteos, y refugiarse ahí, porque él pensó, dice, yo voy a irme a donde los filisteos, porque yo sé que el rey Saúl me va a buscar en todos lados, menos acá. Entonces, para estar seguro, me voy a ir a donde los filisteos. Y resulta que David empezó a ser parte del gran pueblo de los filisteos, y llega un momento en que él iba a salir a pelear, a dominar, a conquistar una ciudad, y el encargado de los filisteos dice, oye, pero a ver, ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo David? No, va a ir con nosotros, porque uno también de la gente importante dice, es mi mano derecha ahora, se está portando bien, si bien es del otro pueblo, del pueblo de Israel, pero se está portando bien, no ha hecho nada. Y el jefe dice, a ver, espérate, yo no voy a correr riesgo, porque tal vez él va con toda su gente y mientras estamos guerreando él nos mata a todos y después es una buena excusa para reconciliarse con su rey Saúl. Así que no lo quiero. Así que se devuelvan para su casa. Entonces estaba en esta situación. Su pueblo, su rey no lo quería y sus enemigos tampoco lo querían. O sea, estaba en un momento de total proceso. Yo me imagino a David frustrado. No me quieren ni mi amigo ni mi enemigo me quieren. Nadie me quiere acá en la vida, todos me odian. Tengo acá a mi gente, pero no puedo hacer nada. Estaba en un momento de cambio, de proceso, de desierto. Y para más remate, eso en buen chileno, para más remate, llega, le dice, no, ándate a Ciclag, que era como su lugar donde ellos estaban, y se fueron allá con los guerreros, con su gente, y se dan cuenta que otros enemigos habían entrado a saquear todo, se habían llevado esposas, hijos. Entonces llegaron destrozados, venían de acá de que no nos quieren de ninguno de los dos lados, me estoy arrancando de mi rey, mis enemigos me odian, llego acá y saquean mi lugar, raptan a mis esposas, a mis hijos y a todas las esposas y a los hijos de las demás personas. Entonces ahí dice, lloraron a más no poder, en el versículo 4, lloraron a más no poder. Pero en el versículo 6 dice algo importante, David ahora se encontraba en gran peligro, se encontraba en un proceso, se encontraba en una situación difícil. Porque sus hombres estaban muy resentidos, estaban llorando a más no poder por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo.
mis amigos, o sea, mi pueblo no me quiere porque el rey me persigue, mis enemigos no me quieren y la gente que está conmigo tampoco ahora me quiere. Me quieren apedrear. Estaba en completo proceso. Pero hay algo importante que dice David. En el versículo 6 al final dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. En esta versión dice, pero David, o más David, se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es increíble. Y en base a esto vamos a leer unos versículos más, pero yo quiero hablarles sobre 4 puntos sobre el valor de un proceso. 4 puntos sobre el valor de un proceso. El primer punto es que el lugar de proceso es un lugar para fortalecernos en el Señor. Repita conmigo, fortalecernos en el Señor. Miren, vamos a leer un poquito más el 7. Dice, entonces le dijo a Abiatar. De nuevo dijo, entonces le dijo en el 7, 37, entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Acá que dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Qué es lo que era el efod? Era la ropa del sacerdocio. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso, el lugar es el lugar preciso para fortalecernos en Dios en intimidad. Él se puso la ropa de intimidad. El efod era la ropa del sacerdocio, la ropa que se utilizaba para estar en comunión con Dios, para estar cerca de Dios en intimidad. Entonces, yo debo buscar mis fuerzas en intimidad. Debo fortalecerme en Dios en intimidad. Por eso es muy importante nuestra relación con Dios íntima. Si bien ahora estamos acá en comunión, como iglesia, como cuerpo, exaltando a Dios, necesito tener mis momentos durante la semana a solas con papá, a solas con el Dios que me va a fortalecer cuando estoy en un proceso, en intimidad. Me tengo que vestir con el efod. Pablo le dijo a Timoteo algo muy parecido, pero en otras palabras, dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo no le dijo a Timoteo, ven hermano, yo te voy a fortalecer, ven, yo te voy a hacer cariñito, sino que le dice, tú fortalécete con el Señor, aviva el fuego del don que hay en ti. Yo te voy a animar, pero tú te tienes que fortalecer en Dios. El tiempo que inviertas en intimidad con Dios es proporcional a tus fuerzas. Esto tienen que anotarlo. El tiempo que inviertas en intimidad con Dios es proporcional a tus fuerzas. Mientras más intimidad tengo con Dios, más fuerza tengo y más pronto también voy a salir del proceso, pero también voy a encontrar más sentido y voy a encontrarle el valor al proceso que estoy viviendo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el secreto de David para fortalecerse? ¿No es cierto? Nosotros nos encontramos en intimidad. Empezamos una relación de intimidad. Tengo más tiempo de oración, tengo más tiempo de intimidad con papá. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que después David empiece a reaccionar de otra manera? Eso lo podemos encontrar en Salmo 18, 19. Busquen Salmo 18, 19 rápidamente, por favor. Salmo 18, 19. ¿Lo puedes encontrar ahí en la pantallita? Para que lo leamos en la Reina Valera también. Dice, Salmo 18, 19, dice, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ese salmo lo escribe David hablando de Dios. Dios se agradó de él. Entonces el secreto para fortalecerse en intimidad de David es porque él entendía quién era para Dios. Él entendía que Dios estaba agradado de su corazón. Podemos ver que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca debemos olvidarnos
lo que producimos en el corazón de Dios. ¿Quién es papá acá? ¿Quién es papá, padre? El hijo puede cometer, o madres, el hijo puede cometer errores, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, cuando, no sé, por ejemplo, ya, Lucas, que es pequeñito, que es Luquitas ahí, o los sobrinos que estamos acá. Cuando cometen un error, todo ya está bien, tal vez hay corrección, todo, pero Víctor yo creo que ve a Lucas y lo ve y le dice, wow, este pequeño me llena el corazón, me derrito por el Lucas, me derrito por la Trini, me derrito por la José, me derrito por el Cristóbal, bueno, por todos los pequeñitos, todos los papás dicen, wow, aunque haya cometido este pequeño error, aunque esté débil, yo lo voy a fortalecer porque yo me derrito por él, yo me deleito por su vida, yo estoy enamorado de mi hijo, de mi hija. Y eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana. Te está mirando y te está diciendo, mi corazón, o sea, tú me agradas, mi corazón está lleno de amor por ti, hijo mío, hija mía. No te voy a dejar solo, no te voy a abandonar porque yo me agrado de ti. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Cuando entramos en intimidad con Dios, es revelado en nosotros el valor que tenemos para Dios. Yo valgo mucho. Repite conmigo, yo valgo mucho para Dios. Algunos necesitan decir, yo valgo mucho, 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 mucho para Dios. Tiene que decir siempre, yo valgo mucho, mucho, mucho para Dios. Entonces, número uno, el lugar de proceso es un lugar para fortalecerse en el Señor. Número dos, el lugar de proceso es un lugar para escuchar la dirección de Dios. Volvamos a Samuel 1:30. 1:38. Sigamos con la historia, por favor. Dice, el 7 dice, entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, traedme el efod, el manto, la ropa de intimidad para fortalecerme en él. Y el 8 dice, así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Debo perseguir a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertas cosas alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El lugar de proceso que estaba pasando David, los lugares de proceso son lugares para escuchar la dirección de Dios. Debemos aprender a esperar y a oír la voz de Dios. Muchas veces por causa de las circunstancias nosotros no esperamos. Y como no esperamos no podemos escuchar a Dios. Porque muchas veces somos tan ansiosos que estamos así y queremos hacerla por nuestras fuerzas, por nosotros mismos. Y como estamos en este lugar de proceso donde muchos cambios, nuestras decisiones y nuestros actos son equivocados y no están de la mano de Dios. Pero David lo que hizo fue meterse en intimidad y escuchar la voz de Dios. Y cuando tenía la palabra de Dios, cuando tenía el mandato de Dios, la orden de Dios, empezó a actuar. Dios quiere hablarte esta mañana. Dios quiere hablarte en esta semana. Dios quiere hablarte este año. Claramente, nunca debemos olvidar que Dios nos habla. La palabra de Dios es vida en nosotros, pero será vida si es que nosotros creemos en ella. El segundo sueño, ¿se acuerdan que les conté al principio? La palabra de Dios se hace vida en nosotros cuando nosotros esperamos, oímos, pero también la creemos. Muchas personas, me incluyo, de repente escuchamos la palabra de Dios, pero como no la creemos, no se hace vida en nosotros. Tenemos que creer la palabra de Dios. Mamá, papá, si tus hijos no están siguiendo a Jesús ahora, pero tú sabes que hay una palabra de Dios, que tus generaciones van a adorar a Jesús, tus generaciones van a ser llenas de Dios, cree la palabra de Dios. Aunque vean el panorama oscuro, tienen que creer que sus hijos adorarán a Dios, estarán con nosotros algún día y realmente entregarán sus vidas y sus generaciones a Dios. Amén. Creer entonces es igual a dar vida. Si nosotros creemos la palabra de Dios, le damos vida a esa palabra en nosotros. Entonces, lo primero era que el lugar del proceso es un lugar para fortalecerse en el Señor a través de la intimidad. Lo segundo era
que es un lugar para escuchar la dirección de Dios, esperar, oírla, escucharla, pero también actuar y obedecerla. Y eso es lo que hizo David, porque en el tercer punto que voy a hablar es que el lugar de proceso es un lugar para seguir a pesar del cansancio, para continuar a pesar de las circunstancias. Vamos a seguir leyendo 1 Samuel 39, que dice: de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Estaba toda la dificultad, ¿verdad? Su gente estaba triste porque se habían raptado a sus esposas y sus hijos. Su pueblo, su rey no lo quería, sus enemigos no lo querían, los otros estaban enojados y querían apiedrarlo. Vamos, ya los convenció, vamos los 600 y en el camino 200 se bajan. Para más remate, 200 se bajan. O sea, el tercio de la gente que él tenía se bajó. Yo creo que David estaba ahí así como que se rasgaba las vestiduras todo el rato, tenían que ponerse nuevas porque realmente estaba pasando por un tiempo realmente de proceso. Entonces, se bajaron 200 de ellos. Entonces David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Ese es un datito extra. Entonces, si Dios te dice algo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ir. Si Dios te da una instrucción para que vayas, tienes que ir, tienes que obedecer. No mires las circunstancias. Si Dios te lo dijo, Él lo hará contigo. Amén. 200 hombres no siguieron porque estaban demasiado cansados. Pero David no estaba cansado. David, yo me imagino que él estaba también, igual exacto, pero dijo: yo tengo una palabra del Señor. Yo voy a ir, yo voy a continuar, yo voy a obedecer, yo voy a creerle a Dios. Y a pesar de mi cansancio, yo tengo una palabra establecida por Dios, una palabra certera de Dios, y yo voy a ir. Entonces, el lugar de proceso es un lugar para seguir a pesar de las circunstancias, para seguir a pesar del cansancio, de las situaciones de tu vida. Si es que ahora yo he estado conversando con hartos jóvenes que salen de la universidad y no encuentran trabajo y están medio bajoneados por eso, tú tienes que seguir confiando en Dios, que Él es tu papá y Él te da todo lo que tú necesitas. Entonces sigue adelante, a pesar de las circunstancias, sigue adelante, sigue luchando por tu trabajo, sigue luchando por tu familia, sigue luchando por tus relaciones, sigue luchando por tus amigos. Por tus amigos, sigue luchando. Yo he aprendido esto, yo tengo que seguir luchando por mis amigos que no creen en Jesús y que tal vez un momento creyeron, pero ahora están dejando de creer. Yo tengo que seguir luchando por ellos porque yo tengo una palabra del Señor que voy a afectar a mi generación. Amén. Y tú también tienes que hacerlo. Número 4. Entonces el número 3 es un lugar para seguir a pesar del cansancio, como lo hizo David. Número 4. El lugar de proceso es un lugar para pelear y desatar herencia. Y acá me voy a detener, este es el último punto. Vamos a leer 1 Samuel 30, ahora del 17 en adelante, por favor. David le hizo caso a la palabra de Dios, entonces fue en persecución. Se le bajaron un tercio de su gente, se echó para atrás y él dijo: no importa, yo sigo creyendo en Dios, vamos adelante. Y en el 17 dice esto: entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. O sea, los que huyeron eran la misma cantidad de personas que David tenía. Imagínense la cantidad de enemigos que David empezó a matar. Y dice algo importante: desde aquella mañana hasta la tarde, el 17 por favor. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. O sea, David peleó, se hizo la tarde, siguió peleando, se hizo la noche, siguió peleando, se hizo la madrugada, siguió peleando, se hizo las 12 horas para almorzar, siguió peleando, hasta la tarde no se cansó de pelear.
Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que nosotros no tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que pelear. Tenemos que pelear. Y si da hambre, tenemos que seguir peleando. Y si da sueño y cansancio, tenemos que seguir peleando. Seguir peleando porque tenemos en mente, en nuestros corazones, la palabra de Dios y porque estamos en intimidad con Él. Por eso tenemos que seguir peleando como lo hizo David. Seguimos en el 18. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató sus 2 esposas. Ahora acá tienen que rescatar a una nomás. Ya, no 2 esposas. Acá sí, pero ahora no. No faltaba nada. 19. No faltaba nada. Fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se había llevado. David regresó con todo. Wow. Y yo creo que también regresó con todo y con todo de los demás. O sea, del enemigo, del equipo contrario, iba a decir, súper futbolero. Del enemigo. Se llevó todo también del enemigo. Entonces, David obtuvo más. Podemos sacar la deducción de que David obtuvo más de lo que se le había robado, pero recuperó todo lo de él. Si peleas creyendo en la palabra y la dirección de Dios, recibirás más de lo que habías perdido. Amén. David peleó con pasión, no bajó los brazos porque tenía una palabra de Dios que lo motivaba. Vamos al 19, miren. Perdón, al 20. Dice, también recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Ya se habían hecho amigos de él, no querían apedrearlo ahora lo estaban celebrando. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces él llegó, fiesta, ganamos, vencimos, recuperamos a toda la familia, a todos los hijos. Van al arroyo y los que estaban ahí donde los dejaron, ahí seguían, cansados. Cansados, tal vez tristes, tal vez con la incertidumbre de que qué les pasó a David y a esa gente que fue. El 22 dice, pero unos alborotadores entre los hombres, entre su grupo de David, dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Acá que dice, entonces todos los malos y perversos entre el 22, eso. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos nada del botín que hemos quitado, sino que a cada uno, mujer e hijo, que lo tomen y se vayan. Estaban enojados. Ellos descansando acá en el arroyo, nosotros arreglando nuestras vidas y ahora tenemos que repartir el botín con ellos que no fueron flojos. No lo haremos, dijeron. Y el 22 dice algo hermoso que ahí podemos ver el corazón de David. El corazón conforme al corazón de Dios. Que dijo, no mis hermanos, no mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. Acá que dice, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se quede en el bagaje. Les tocará partes iguales. Y esto es importante porque el número 4 es un lugar para pelear, el lugar del proceso es un lugar para pelear, pero también para desatar herencia. David luego de vencer repartió herencia para todos. Muchos disfrutarán de las bendiciones que ganaste en tu proceso. Tienes que pensar el valor del proceso. Muchos, tu generación, los que te rodean, serán benditos por lo que ganaste, por el botín que ganaste en tu proceso. Entonces, cuando estás en un proceso, también tienes que estar pensando en la generación, en los que te rodean. Tenemos que aprender de todas las cosas. Nosotros estamos para afectar nuestra generación porque somos cuerpo. Yo le había estado hablando hace unos domingos atrás que tenemos que entender nuestra actitud como hijos de Dios, nuestra actitud individual, nuestra posición con Dios individualmente, nuestro rol, pero también nuestro rol como
cuerpo, que todo lo que yo haga va a afectar al cuerpo. Entonces, el valor de tu proceso afecta a tu generación. Amén. Vamos a recapitular. Primero, tenemos que fortalecernos en el Señor. El lugar de proceso es un lugar para fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? En intimidad. Y entendiendo cuál es mi postura delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios cree de mí? Y Dios se agrada de mí, Dios se agrada de ustedes. El segundo lugar es un lugar para escuchar la dirección de Dios. Cuando escuchamos la dirección de Dios tenemos que estar atentos, escucharla, pero también obedecerla. Porque cuando la obedecemos se hace vida en nosotros. Número 3, es un lugar para seguir a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades de la vida. En el proceso hay muchas dificultades, pero el valor del proceso es entender que esas dificultades uno tiene que seguir adelante porque tiene una palabra de Dios clara. Amén. Y el cuarto es el lugar de proceso es un lugar para pelear y desatar herencia. Tu proceso, el resultado de tu proceso afecta a esta generación. Entonces el llamado es a fortalecernos en Dios, consultar todo a Dios en intimidad, seguir cuando otros se cansen para obtener la victoria y compartir el botín, bendecir a nuestras generaciones. Amén. El final de un proceso es un pesado trofeo lleno de tesoros que solo puedes encontrar haciendo viva la palabra de Dios en tu vida y yendo profundo en las aguas del Espíritu, como el tercer sueño. Estaban las aguas y nosotros teníamos que esperar que bajaran las aguas para encontrar el tesoro que había en las profundidades. Miremos como Dios mira y no como nuestras circunstancias nos muestran. Entreguemos perlas, entreguemos tesoros de nuestro proceso, mirando la copa de trofeo que nos espera por delante en Cristo. Si podemos ver la vida de Jesús, esto es también algo que asemeja a la vida de Jesús. Jesús llegó, siempre se fortalecía en Dios Padre, siempre se fortalecía en Él. A pesar de las diferentes circunstancias, Él seguía adelante porque escuchaba la voz de Dios. Mucha gente lo criticaba, pero Él tenía una voz clara de cumplir propósito. Jesús también entendía que era un lugar para seguir, continuar a pesar del cansancio. Él peleó nuestras vidas, le peleó nuestras vidas al diablo, le arrebató nuestras vidas al diablo cuando se hizo su sacrificio en la cruz. Y ese sacrificio no fue para algunas personas, sino que compartió el botín para todos nosotros. Amén. Entonces esta mañana quiero animarte a que si estás pasando algún proceso, Dios está contigo. Si estás pasando alguna dificultad, tienes que creer, meterte más en intimidad con Dios para que puedas escuchar su voz clara, quitar las distracciones del mundo, quitar las distracciones de tu contexto, no excusarse, sacar las excusas de lado, escuchar la palabra de Dios en intimidad, en quietud, esperando respuesta, y cuando Dios te hable, obedécela, porque de seguro vas a vencer en tu proceso. Y ese botín que vas a tener va a afectar a los que te rodean, a tu familia y a tu congregación. Amén.